¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Hoy vamos a tener dos temas bien interesantes. Vamos a hablar de la parte de lo que es la justicia en México, toda la problemática que hay en este sector, y también vamos a hablar del papel preponderante que tiene la sociedad civil organizada. Qué importante va a ser para este proceso electoral y más allá del proceso electoral, pues para que pueda caminar el país. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, por supuesto a través de la pantalla de aztele.tv. Como siempre me acompaña César Ramos. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sean bienvenidos, amigos, aquí a su programa Si Yo Fuera Servidor Público. Les recuerdo nuestras vías de comunicación por Twitter, @ASTL-TV. Para su servidor César Ramos, @Webmaster Azul. Para Miguel Muñoz, @Miguel Muñoz News. Y estamos ya listos para arrancar nuestro programa el día 19 de abril, jueves. Miguel, preséntanos a nuestro invitado. Claro que sí, vamos a hablar hoy de lo que es la problemática de la Procuración de Justicia en México. Para eso tenemos al licenciado Tomás Hernández, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Tomás, es un gusto tenerte. Miguel, buena tarde. César, buena tarde. ¿Qué tal, Tomás? Buena tarde. Pues gracias por la invitación a colaborar y participar en su programa, y pues buenas tardes, cibernautas. Vamos a empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, vamos a poner en antecedente un poco este tema. A ver, es muy importante tener en claro todos estos conceptos que nos va a platicar Tomás. ¿Por qué? Porque la próxima administración, háblese de la administración federal, las administraciones estatales que van a arrancar a partir de diciembre próximo, bueno, pues tienen que tener en claro qué es lo que tienen en sus manos y sobre todo que lo entiendan bien y que lo apliquen bien, porque finalmente eso es lo que nos interesa a todos. A ver, hablando precisamente de esta problemática, ponnos en antecedente cómo estamos, Tomás. Bien, bien. Bueno, mira, sí existe una gran problemática por cuanto al nuevo sistema. Hace ya una década, México adopta el nuevo sistema penal acusatorio, donde presume la inocencia del probable responsable o el autor de la conducta hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Que anterior teníamos el sistema inquisitivo, que pues bueno, primero matábamos y luego investigábamos, ¿no? Entonces hoy en día se presume la inocencia de todo individuo hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Pero pues al adoptar ese sistema México de otros países, pues nos vemos en la necesidad de forma imperiosa de prepararnos, pero México pues bueno ha sido una transición muy lenta, que lo cual todavía no estamos totalmente capacitados y preparados para llevar a cabo esa procuración e impartición de justicia. De acuerdo, César. Es complicado este nuevo sistema penal acusatorio que finalmente ha tenido sus complicaciones en la implementación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú que realmente ejerces como abogado? ¿Cuáles han sido estas complicaciones que se han dado al implementar este nuevo sistema penal acusatorio? Bien, los problemas o las complicaciones que se han presentado es la falta de preparación, donde pues bueno, luchamos en contra de los tiempos que necesita el Ministerio Público para integrar estos expedientes para poder llevar a un juzgado, para poder ser procesada una persona probablemente responsable. Pero pues bueno, ha existido esa necesidad de que vayamos actualizando esos protocolos de actuación por parte del Ministerio Público y de los órganos que le auxilian, que son las policías ministeriales de investigación, elementos de seguridad pública, llamado de diferentes formas según en el nivel que estemos, así como los peritos. Pero el responsable de llevar a cabo es el Ministerio Público. Pero falta preparación, falta profesionalización. A ver, en este sentido, ¿cómo podemos decir en qué porcentaje nos encontramos? O sea, es decir, las autoridades que tienen que ejercer todo lo que nos acabas de comentar, ¿en qué porcentaje están ya de capacitación? Pues en teoría deberíamos de estar al 100%, porque este sistema ya está en toda la República. Fue avanzando de forma paulatina, y las últimas entidades federativas en adherirse fue la Ciudad de México y el Estado de México, que fue el año pasado y antepasado. Entonces, en teoría, todos deberían de estar ya capacitados al 100%, pero no es así, la realidad.
Vimos no hace muchos meses este muchacho que de repente fue acusado por alguien que nunca supimos quién, porque la propia policía lo dejó ir. Lo atraparon, lo suben a la patrulla y cuando fueron a buscar a la parte acusadora no lo encontraron y decidieron ellos bajarlo. Y el muchacho aparece días después en el Estado de México, 60 kilómetros fuera de donde fue detenido por primera vez. Por Metro Rosario. ¿Sí? En Metro Rosario fue encontrado en el Estado de México, sí, y en condiciones que, pues bueno, no de plena conciencia, se veía hasta como drogado, ¿no? Lo pude percatar en los medios. Ahí el problema es que al no existir una parte acusadora dependiendo del delito, el delito de robo, pues bueno, tiene algunas modalidades que principalmente debe ser perseguido de forma oficiosa. Pero si no hay una parte acusadora, de entrada, pues empieza a restarle fuerza. ¿Qué tendría que haber hecho el policía? Hacer la revisión del individuo, ver si encuentra algún objeto material supuestamente robado que no pudiera acreditar en ese momento la propiedad, que fuera de dudosa, y entonces ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, el Ministerio Público, el Procurador Social, para hacer la investigación. Si en ese ínter no logra acreditar la responsabilidad, la probable responsabilidad, bueno, tiene la obligación de ponerlo en libertad, ¿no? Digo, pero finalmente si no hubo parte acusadora, creo que fue un error de procedimiento por parte de la autoridad, el subirlo a la patrulla, llevarlo a buscar a la parte acusadora y después soltarlo, ¿no? Sí, claro. Es una parte que también la gente no justificó a los elementos, pero lo que debía de haber hecho el elemento de seguridad es persuadir a la víctima para poder llevar a cabo la denuncia. Fíjate que es muy importante lo que menciona César por lo siguiente. A ver, a lo mejor en años anteriores o en décadas anteriores, nuestro sistema no estaba tan acostumbrado a darle cuentas o a darle explicaciones a la opinión pública. Y ahora todo pues, ha cambiado por muchas razones. La primera, por las redes sociales. Punto número 2, pues hay más medios de comunicación. Inclusive, bueno, la misma autoridad ya proporciona las cámaras donde podemos ver muchísimas cosas. En este sentido, ¿qué tan está preparado pues todo lo que también inclusive son los MPs para darle la cara a lo que es la opinión pública? Porque indudablemente, en el caso que está mencionando César, yo creo que ejemplifica perfectamente lo que todo mundo queríamos saber. Es decir, es como un Big Brother, ¿no? Claro. Todo mundo los estábamos viendo, todo mundo queríamos tener una explicación y obviamente todos pues queríamos conocer la verdad. Claro. Mira, partamos del orden de ideas que anteriormente, pues primero aseguraban, y lo que le decían de una forma sarcástica al inicio, primero mato y luego investigo. Exacto. Ajá. Hoy en día tenemos que hacer la detención, los elementos de seguridad pública, hacer la detención, y entonces, agotando todo un protocolo y un procedimiento de detención donde la autoridad que asegura el elemento de seguridad pública tiene que hacerle saber al individuo que está siendo detenido porque está siendo detenido en el momento de flagrancia de la comitiva de un delito, ¿sí? Y entonces está una parte que lo señala y hacerle saber sus derechos. Nada más, sus derechos. Y entonces en ese momento subirlo a la patrulla, asegurarlo. Si repela la detención, bueno, el policía está obligado a ir subiendo, dependiendo la necesidad de someter al individuo, al probable responsable. Pero lamentablemente nuestras autoridades de investigación ministeriales no hacen su trabajo como deben ser. Yo tomé este ejemplo porque es muy claro cómo el procedimiento está equivocado, ¿no? Sí. La petición de parte, ok, yo digo, a ver, Tomás tomó mi teléfono, y ahí va tras Tomás, y ya lo pescaron, y yo ya me fui. Así es. Entonces ya no hay nada que perseguir porque no hay petición de parte. Exacto. Lamentablemente, sí. Lamentablemente porque pues mucha gente hace la denuncia y al momento, la denuncia inicial con el policía, y sale del cuadro. ¿Por qué? Porque va a tener que durar varias horas haciendo la denuncia ante el Ministerio. No la inicia ni siquiera. La debe de iniciar ante el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa? Que va a llegar a la agencia del Ministerio Público, la Fiscalía, dependiendo de la entidad federativa, se le denomina, y va a tardar horas para que le reciban su entrevista, pase al médico legista, y pues bueno, por un robo de 200, 300 pesos, va a durar 5, 6, 7, 8 horas en espera para poder hacer la denuncia. Entonces, ¿qué dicen? ¿Para qué me espero?
¿Cómo estamos en este sentido? Si podemos comparar tanto lo que es la Ciudad de México, los ministerios públicos de la Ciudad de México, como con los del Estado de México. ¿Compararlos en qué sentido? O sea, en lo que es la impartición de justicia, en lo que es la atención. Ok, bueno, no es impartición. Dividimos el procedimiento en dos partes. A ver. Que es la procuración, Okay. que se le corresponde al Ministerio Público, al Ejecutivo, y la impartición ya le compete al juez. Al juez, al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial. Ajá. Y entonces el Ministerio Público, bueno, debemos de saber que es el procurador social, que es el representante y quien va a hacer la acusación. Sí. Representando a la víctima en contra del probable autor de la conducta. Es el fiscal. El fiscal. Pero en ese sentido, ¿cómo están en comparación Ciudad de México y Estado de México? Lo digo pues obviamente por la vecindad. Claro, híjole, hay muchas deficiencias por cuanto a los términos y las carpetas quedan. Entonces, podríamos decir que la preparación deben de tenerla, pero hay mucha deficiencia tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Y las carpetas no se llegan a judicializar, que es el término técnico, llevarla ante el juez, porque le faltan elementos de investigación, algunos datos de prueba, datos periciales, porque el informe de policía no existe tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Y entonces el Ministerio Público cuenta con 48 horas nada más cuando hay un detenido. Aquí es muy importante llevar la parte acusadora, el motivo por el cual se remitió al acusado, ¿no? Me robó el celular, bueno, aquí está el celular y aquí está quien dice que es el propietario del celular, ¿no? Presumiendo la inocencia de este joven. ¿Sí? ¿No? Me refería a este ejemplo porque es muy claro de que aún no queda muy clara la parte penal acusatoria, ¿no? Donde la presunción de inocencia se da partiendo de que te detienen y hasta que no te prueben que eres culpable. No, y además, digo, vamos a partir que este muchacho, vamos a suponer que sí se ha dedicado a robar cosas, pero no le puedes comprobar nada en ese momento, o sea. Claro, con esa sola acción, ¿no? Claro, con el celular, pues ¿qué hace? El Ministerio Público le dice a la víctima, acredítame la propiedad. Sí trae un celular. ¿Y si se lo regalaron? El papá, la mamá, algún obsequio, que no le da la factura, bueno, entonces el Ministerio Público va a contar con 48 horas. ¿Pero de dónde saco la factura? Comúnmente no pedimos factura de esas compras, ¿no? Entonces va restando. Entonces, si no presentamos la factura, el probable responsable o el imputado, el autor de la conducta, empieza a tener elementos para poder seguir libre en ese momento, ¿no? Y ellos aprenden, de hecho, pues los malandros, como les llamamos nosotros, tienen más experiencia y conocimiento de derecho que nosotros los abogados, ¿no? Sí, bastante, sí, porque de repente nos dicen, pues por aquí, por allá, pero bueno, pues ya es la parte que nosotros... Que es justo de lo que hablabas de los elementos de prueba. Así es, los datos de prueba. Entonces, si no existen esos datos, como no acreditamos la propiedad, el Ministerio Público dice, pues te tengo que dejar de ir, porque no tengo cómo decirle al juez de control que sí está acreditada la propiedad y que sí te lo robaste, no me estás acreditando que es tuyo el celular, cuando eso no debería de ser. Hay otro ejemplo muy interesante, hace algunas semanas Tomás me platicaba uno, no sé si lo quieres compartir con el auditorio, me decías de que si un policía piensa llevar a alguien ante el Ministerio Público, si como tú dices, el malandro deja pasar cierto tiempo, si lo llevan al Ministerio Público ya no le pueden hacer nada. Ok, el protocolo, Miguel, sí recuerdo cómo contamos. El protocolo es que al momento que interviene el elemento de seguridad, al hacer el aseguramiento del autor de la conducta, en este momento tiene que realizar una llamada al Ministerio Público y solicitar un folio, ¿sí? Y decirle, estoy interviniendo en la detención de una persona, así, estoy ubicado en tal lado. Entonces, la distancia del lugar de la conducta al lugar de la agencia del Ministerio Público, Fiscalía, no nos tarda más que 15 minutos. Oye, está buenísimo. ¿Sí? Pero entonces suben al elemento, el elemento sube al autor de la conducta y entonces lo empiezan a pasear con la finalidad de negociar. Oye, pues déjame bajar y vamos a llegar a una negociación. Y se pasan los tiempos, entonces ya tardaron media hora, 40 minutos, una hora en llegar al Ministerio Público. Ajá. Y entonces ese tiempo ya se prolongó y dicen, ahora sí, no te voy a dar nada y preséntame a donde sea. Y entonces llega con el Ministerio Público y el Ministerio Público ya no tiene el elemento por cuanto al tiempo de detención para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público se ve
en la situación de llevar a un individuo con un juez de control, que es el que va a conocer Sí. de la legalidad de la detención, y entonces le va a decir, señor Ministerio Público, tú lo detuviste a las 14:10 el elemento lo detuvo a las 14:10 y lo puso a disposición de ti, de tu autoridad, a las 14 no es cierto, hasta las 16 de la tarde, 16 de la tarde, ¿no? 16 horas. Entonces, cuando nada más tenía 15 minutos para llegar, justifícame por qué todo ese tiempo. No hay manera de justificarlo. La detención se decreta Lo ilegal dejan ir. y se va. Sí, por un error en el procedimiento. Así es. Exacto. Lo que comentábamos, la falta de profesionalización de los elementos. Y es uno de seguridad. tantos ejemplos. No, infinidad, ¿no? Podemos hablar de infinidad de casos y muchos traen deficiencia. Entonces, pues bueno, es parte de lo que buscamos, la profesionalización de los cuerpos policiales, ministerios públicos, mayor capacitación para poder llevar a cabo esta procuración de justicia, ¿no? ¿Profesionalmente crees que fue muy rápido el liberar el nuevo sistema penal acusatorio? No. De hecho, el sistema penal acusatorio es muy bueno, porque la finalidad de ese sistema Ajá. es que se resuelvan los conflictos a nivel sociedad, ofrecer una disculpa, pero México no tenemos esa cultura aún, de ofrecer Claro. una disculpa, ¿sí? Luego entonces fue avanzando paulatinamente, les digo ya desde una década, un poquito más de una década, fue avanzando y entonces fue dando la preparación a los ministerios públicos, a los elementos de seguridad, para llevar a cabo todo este protocolo de detención y los procedimientos adecuados, que hoy en día ya no podemos hablar de esposos, un ejemplo, ya no podemos hablar de esposas, ahora son candados de seguridad. ¿Sí? Ya tienen que dirigirse con cierto tecnicismo, ¿no? Entonces, O sea, lo capturé, le puse los candados de seguridad, no lo capturé, lo aseguré. lo aseguré. No lo sometí. No lo sometí. Lo aseguré. Hubo necesidad de este nivel Está bueno lo que... de aseguramiento para lograrlo asegurar, ¿no? Ahorita, al ratito nos hablas de los derechos humanos, porque seguramente ahí entra. Totalmente, sí. Cuando fueron insertados en el 2008 en nuestra Constitución los derechos humanos, entonces de ahí se tienen que respetar los derechos humanos. O sea, que si no me quiero subir a la patrulla, puedo alegar que me obligaron a subirme a la patrulla. Lo tienen que tratar con delicadeza y subir, pero cuidado. Lo tienen que invitar. Sí, cuidado donde le pongan un golpe con el tolete, la macana. O sea, les resbaló. ¿No? Sí, no, es muy complicado. Amigos, no se vayan, estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. En un momento regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZTL.tv. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de esta problemática de la Procuración de Justicia en México. Un tema fundamental para todos los mexicanos y obviamente no es ajeno a los candidatos a la presidencia de la República, decíamos también, no es ajeno a los candidatos a las diferentes gubernaturas, a las alcaldías, a todo el mundo. Todos debemos de estar interesados en estos temas. Bueno, estábamos platicando con Tomás también en la parte del corte. ¿Qué importancia tiene la capacitación de los elementos? Porque si no, pues vemos lo que padecemos día a día. Hay gente que no está preparada, que no conoce la ley, que no conoce los reglamentos, que físicamente no está bien preparado, que no sabe de derechos humanos, que es otro elemento que entró hace algunos años. Así es. Y bueno, es una parte muy importante y fundamental porque, bueno, nuestro sistema jurídico constitucional adopta los derechos humanos en el 2008 y entonces deben de prevalecer y aunado al principio de inocencia, pues bueno, entonces el elemento de seguridad debe de tener una preparación adecuada, que considero yo que debería de ser una licenciatura como en otros países, otra carrera. En México, lamentablemente, al no tener trabajo, pues nos vamos de policías, ¿no? Lo peor, y no hay una capacitación o preparación, mucho menos una profesionalización, y a los 15, 20 días, un mes, a la calle, aquí está tu potolete, tu arma de cargo y a darle para adelante. Igual los policías de investigación, los famosos policías judiciales, Así es. deberían de tener una especialidad, ya sea en homicidio, en robo, y distintos tipos de robo. No se preparan, simplemente eres policía judicial, va subiendo. ¿No es difícil entrar como policía judicial? Hay que agotar todo un protocolo. Tiene que agotar toda la convocatoria, cubrir un perfil y hoy en día pasar los exámenes de control y confianza, uno de ellos el polígrafo y demás, condición física. Pero bueno, están divididos en áreas, recuperación de vehículos, investigación, homicidios, pero pues a veces el de homicidios anda recuperando vehículos, el de vehículos anda apoyando al compadre. Eso de es homicidios. justamente lo que hablaba, ¿no? Sí, y lamentablemente, pues bueno, existe el órgano de control interno llamado en la Ciudad de México Visitaduría o en el Estado de México Fiscalía para Servidores, donde reciben esas quejas, pero difícilmente la sociedad los conocemos y mucho menos sabemos cómo hacer una denuncia de esa naturaleza para que ellos tuvieran una responsabilidad a ello, ¿no? Sí, porque llega el fiscal a presentar las pruebas ante el juez y pues resulta que no tiene absolutamente nada, lleva la evidencia que encontró, pero su especialidad es el robo de coches y la evidencia que lleva es para homicidio y la lleva mal implementada de tal manera que la parte defensora tiene los elementos necesarios para que su defendido salga sin ningún problema, ¿no? Claro, partimos del marco constitucional que el Ministerio Público, el Procurador Social, es el encargado de procurar la justicia y representar a la víctima. Entonces, él está obligado a presentar los elementos o datos de prueba ante el juez, desde el marco constitucional en el Código de Procedimientos. Entonces, si no hay unas pruebas, el juez no tiene con qué juzgar o resolver. Entonces le dice, bueno, la carga de la prueba era tuya, Ministerio Público, no me la presentas, no hay pruebas. No hay elementos, no hay elementos. Pues, oye, el asunto de los derechos humanos, ¿qué tanto se ha vuelto un problema? Es bueno, pero se ha vuelto un problema porque los elementos de seguridad pública y ministerios públicos no saben hacer su trabajo debidamente. Entonces, no hacen su trabajo adecuado, llega el abogado, vemos, ya hubo violaciones a los derechos humanos, al protocolo, le da uno la intervención a derechos humanos y el que se pone a temblar es el Ministerio Público por no saber hacer su trabajo adecuadamente, no hacer su trabajo conforme a los protocolos y procedimientos que nos marca la ley. Sí, o sea, las quejas interpuestas, por ejemplo, aquí concretamente en la Ciudad de México, por lo que es la Comisión de Derechos Humanos de la capital, ¿sí pesan? Sí, claro, e intervienen. Y entonces, ¿qué pasa? Al revisar las carpetas, no agotaste el procedimiento y entonces dice el Ministerio Público, pues entonces me desisto de la acción y lo mandamos al archivo temporal, dejo ir al individuo,
infinidad de cosas, ¿no? De esa naturaleza. Hay por ahí otro ejemplo que se habló en estas semanas sobre los guachicoleros. Ya. Estos guachicoleros son los que se roban el combustible de las tuberías que trasladan este combustible a las instalaciones que reparten el combustible a las gasolineras. Pero como no es un delito grave, pronto están afuera. Sí. Bueno, no está considerado, dependiendo, porque sí es grave, es robo de hidrocarburo. Sí. Y es a nivel federal. Sí. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando son detenidos los guachicoleros, Sí. deben ser puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, no del fuero común. Y entonces, cuando los llevan al fuero común, el elemento de seguridad pública municipal que los detiene, o local de la Ciudad de México, los lleva al MP y el MP dice, pues me declaro incompetente, pero los tiempos ya no Siguen ya no me dan. corriendo, siguen corriendo. Es lo que decías, Sí, ¿no? siguen pasando, siguen transcurriendo, y como ya fueron excesivos, pues hay que ponerlos en libertad. O sea, porque tú lo detuviste en flagrancia, lo que tienes que hacer es llevarlo al Ministerio Público Federal. Aún Así es. siendo culpable. Sí, Pero sí, porque sí. hay una culpabilidad, Es responsable. Bueno, ¿no? es responsable, sí. Sí, es responsable. Ahora, ahí, tema muy delicado que no ahorita no es muy para profundizar, pero esas tuberías traen el hidrocarburo a altas presiones. Sí. ¿Quién sabe perforar una tubería a una presión Un de especialista. arriba de 11 kilos? Claro. ¿Sí? Especialistas. Un ingeniero en pailería, en tuberías, que solamente están en Pemex, O sea, ¿no? crees que hay contubernio, Así es. ¿no? Es O sea, interesante, le sí. cierro la llave de 8 a 12 Así y en es. ese tiempo tienes para hacer tu hoyo. Así es. Mira, otra vez que manejamos también, ejemplo de esa misma naturaleza, los billetes falsos. Sí. Yo soy perito en documentos cuestionados. Me he encontrado con billetes, la firma del cajero, los clichés con los que fueron, son idénticos. Lo único que se mueve es el papel, 2-3 milímetros, que no da las medidas, pero las medidas de seguridad las cubren. ¿De dónde salen esas? Sí. Es toda una industria, ¿no? Así es. ¿Y quién está respaldando eso? Pues gente que conoce todo ese procedimiento. Ajá. Cómo saber hacer y que las firmas sean del Banco de México, del cajero, como lo marca pues la Casa de Moneda, ¿no? Y el Banco de México. Pero O sea, es terrible, ¿no? Porque incluso los papeles son muy similares. Así es. Y esto también es culpa nuestra un poquito porque tenemos billetes de todos colores y tenemos de plástico y tenemos de papel. Así ¿no? es. Entonces se complica la cosa a la hora Sí. de presentar los elementos de prueba, ¿no? Exacto. Y el saberlos ofrecer y proporcionar. Entonces debe ser un especialista, la ley nos marca, que es un perito especialista en la materia. Entonces, un ejemplo, en papel moneda debe ser un perito en documentos cuestionados, que sepa expresarse. Un perito en balística, ejemplo, ¿no? Entonces los peritos, me ha tocado ver dictámenes donde el perito habla de casquillos y balas, cuando el término correcto es vaina y proyectil u ojiva. O la ojiva. Entonces, al no tener eso, ¿qué hace uno como abogado defensor? Su señoría, el perito no tiene la pericia para llevar a cabo esto porque está presentando sus elementos, sus datos de prueba, sin tener el conocimiento, porque así no lo exige la ley, que tenga la experiencia y conocimiento y la pericia en el área que se está ofreciendo el dictamen o la prueba. Entonces, el juez empieza a restarle peso a eso. Tiramos las pruebas y el Ministerio Público se queda sin pruebas. O el no preservar la escena de los hechos, ¿no? Como debe de ser. Además. Como debe Oye, de ser. Tomás, precisamente esta parte que estamos llegando al programa a la mitad de tu participación, a ver, ¿qué importancia deben de darle los candidatos a la presidencia de la República, la Procuración de Justicia? Híjole, enorme, enorme. Es un tema muy sustancioso, rico, pero complejo a la vez. Ajá. Porque si bien es cierto, bueno, los candidatos que van a ser nuestros representantes, parte de la administración pública, cualquiera que sea su naturaleza, están para salvaguardar y representar nuestros intereses como sociedad. Y uno de ellos es la seguridad pública que le atañe al país, ¿no? La delincuencia ha crecido por la falta de profesionalización, entonces, bueno, tendrían que hacer política pública en materia de criminalidad y política criminal para combatir esa parte, ¿no? Es elemental que los candidatos conozcan el tema y saber qué van a ofrecer de gestión para poder llevar a cabo una administración adecuada. Yo creo que ellos deben de rodearse de toda esta gente que está litigando hoy día para saber cuáles son las fallas del sistema.
legal en México y ofrecer iniciativas para corregir esos pequeños detalles o grandes detalles. Yo lo digo muy ligeramente, pero tú debes de saber más de esto. Sí, no, y esto nos lleva a tener consecuencias. Entonces, deberían de hacerse llegar de los elementos, cuerpos de asesoría, porque sí lo marca la Constitución y las leyes secundarias, donde los candidatos o ya servidores públicos se pueden hacer llegar de asesores y demás, pero gente especializada, no tener gente que no tenga la preparación adecuada. Me ha tocado ver en la administración pública donde un médico cirujano está en reglamentos. Sí, nada que ver. Nada que ver. O abogados que sí saben de leyes, pero que no han ejercido nunca la carrera. Están en el archivo. Sí. Exacto. ¿No? Exacto. La falta de experiencia, la profesionalización, a eso es a lo que me refiero. Entonces sí es interesante que deberían de conocer y hacer las propuestas adecuadas, porque al país es lo que le preocupa y le adolece. Que ya... Tú que estás precisamente, como decimos, en el ajo así de los hechos en materia de procuración de justicia, ¿crees que con una buena estrategia en esta materia, el que gane la presidencia de la República puede dar resultados a un corto, mediano y largo plazo para bajar los índices de falta de seguridad que vivimos en el país? Tendríamos que hacer política criminal en sus 3 niveles, primaria, secundaria y terciaria, la que es de inmediata, inmediata y a largo plazo, ¿no? Ir preparando. Y la preventiva. Esa es otra elemental, pero bueno, la preventiva no nos va a dar resultados sino hasta después de 2 o 3 generaciones, definitivo, ¿no? O sea, tan terrible está ahorita. Sí. ¿Qué propondrías tú si tuvieras algunos candidatos a la presidencia? A ver, señor presidente, señora Es cierto, presidenta, muy interesante. yo le propongo que... Híjole. Haz de cuenta que tienes aquí al Peje, tienes a Margarita, tienes a Naya, tienes a Mit. ¿Qué van a gestionar? Digo, de entrada tenemos que entender que ellos no pueden reformar leyes, los candidatos a la presidencia, hacer la iniciativa. De entrada, yo como servidor público haría una reducción de salario, no de salario, sino de las partidas adicionales que recibe el Congreso de la Unión. Okay. Que en número redondo, no tengo dato preciso ahorita, el salario es de 140,000 pesos mensuales, de cualquier partido que sea el diputado. Más todas las partidas adicionales que recibe, se va casi hasta 210,000, 220,000 pesos. Entonces estamos hablando de un incremento de un 50%. ¿Qué pasaría si quitamos esas partidas adicionales y dejar nada más el sueldo nominal? Por 500 diputados, por 12 meses, tendríamos un ingreso impresionante. Que no sueldo nominal y además la seguridad social que merecen, que es el ISSSTE, y no los seguros adicionales que tienen, ¿no? Es que sí, claro. No contar otras cosas más, ¿no? Tienen el seguro de vida, de gastos mayores y demás. Te toca el ISSSTE, eres servidor público. Exacto. Te toca de ahí. Entonces, ¿por qué darles una dieta? A ver, espérame, ve al mercado. Presupuesto por cada comisión. Así es. ¿Por qué te vamos a dar apoyo a la gasolina? Sí, debe de salir de tu sueldo, como dijo Carmelita Salinas. Mijito, si tienes carro, manténlo, ¿no? Bueno, pues manténlo tu diputado del salario, ¿no? Sí, porque finalmente te están dando tu curul y tu oficina. Así es. Así es que no la ocupan, ¿eh? Salvo que hay más sesiones. Sí, todo el demás tiempo no subordinados. Así es. Pues es muy complicado. Bueno, amigos, vamos a nuestro segundo corte comercial. Estamos hablando de la justicia en nuestro país y la pregunta que hizo Miguel, ¿qué propones, Tomás, a los candidatos a la presidencia de la República? No se vaya, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AzTele.tv, platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de la problemática de la Procuración de Justicia en México. Y bueno, nos quedamos en esa parte, Tomás, ¿en qué otras propuestas le quieres hacer a los candidatos a la presidencia de la República? Hacer el perfilado y el debido protocolo de selección de estos elementos, agotando los protocolos que ya existen, los exámenes de control y confianza, para poder llevar a cabo la selección adecuada y no contratar gente con tintes delincuenciales y correr ese riesgo, además de dignificar el salario, ¿no? Pensemos, ¿cuánto es un salario digno? Pero, actualmente los elementos de seguridad están ganando entre 7 y 8 mil pesos mensuales, ¿sí? O sea, 15 estaría bien. Yo creo que Pregunto, sí, de 15 a 20. De 15 a 20, ¿no? Sí. Y que no tengan que estar pagando sus cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues quieres patrulla, te va a costar tanto. Quieres grúa, te va a tocar tanto. Si no, pues te vas al semáforo de la esquina. Situaciones que realmente se viven en México, ¿no? Me ha tocado ver en procuradurías, fiscalías, DF, Estado de México, las deficiencias y carencias que tienen, incluso de la papelería de los equipos. No te puedo dar copia porque, bueno, hay que pagar los derechos, pero pues en ese momento podrían darnos una constancia. Claro. No puedo imprimir, regresa al rato para imprimir lo que voy a imprimir al internet. No puedo imprimir porque no tengo una impresora. No hay los equipos necesarios. O no hay papel o lo que sea, sea. Qué bueno que estás mencionando eso y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa precisamente por estas carencias que se tiene en lo que es pues, el trabajo diario de todas estas personas? ¿Cómo hacerle para que no caigan en las redes de los cárteles? Porque obviamente pues, son gente que les pueden pagar muchísimo más, los pueden tener muy bien armados, muy bien entrenados, no van a tener carencias económicas, entre comillas, o sea, todo les va a pintar muy bonita. ¿Cómo hacerle para que no caigan en esas redes? Haciendo esa propuesta, un perfilado, una selección adecuada, ¿sí? De personas que traigan tintes, reitero, criminológicos fuera de las convocatorias o del proceso de selección, ¿no? Y la preparación adecuada, que debería de ser una licenciatura para ser sujetos
o candidatos a la selección, y a lo mejor no una licenciatura en policiología o seguridad pública, pero sí afín, ¿no? a esta área de salvaguardar la seguridad del individuo. Y entonces dignificarle un salario que cobre pues adecuadamente, tener los elementos suficientes, herramientas por parte de la administración para que puedan desempeñar su trabajo. Me ha tocado ver de verdad el protocolo de preservación de indicios en bolsas de plástico donde el protocolo marca que debe ser asegurado en alguna tabla con algunas camas especiales de materiales, ya sea algodón, para evitar que se friccionen los elementos, el vestigio, el material sensible, y se pudiera correr el riesgo de borrar esos elementos de identificación forense de restos o fragmentos dactilares, ¿no? Sí. Ya cuando llegan, pues ya no se ven las huellas. Las huellas, ¿por qué? Pues porque la traía en la bolsa. Me ha tocado ver donde en los lugares de los hechos y de intervención, las vainas, los casquillos, coloquialmente conocidos, están protegidos con un vasito de plástico, con un cono. Cierto. ¿Lo han visto? Los vasitos, sí. Hay unos caballetes, se le llaman los indicadores, que deben ser de plástico. Me ha tocado verlos de cartulina. Digo, ese es por como dicen, de pena ajena, ¿no? Sí, ¿no? Pero son las carencias que actualmente sufren, ¿no? Los acordonamientos y aseguramientos del lugar con un cordón, con un lazo. Cuando los elementos de seguridad en la Ciudad de México les dieron un kit que traen cámara, cinta, spray y algunos elementos para poder hacer la preservación del lugar. El rollo de plástico. Yo pregunto, si detenemos una patrulla aquí y le revisamos la cajuela, a ver si se la trae. Yo creo que no, ¿eh? No. Seguramente, quieres el kit completo, te cuesta tanto. Digo, no lo sabemos, hoy es Radio Pasillo, pero es curioso de tanto escucharlo, que seguramente les venden todo. Sería bueno invitar a algún oficial, si quieres, si tú conoces a alguno, lo hacemos de manera anónima, pero que él nos pudiera verificar que efectivamente estas cosas pasan en las corporaciones. Claro, sí, digo, también que nos dedicamos a la docencia, pues también tenemos muchas personas en esos ambientes, entonces pues déjenme platicarlo, porque digo, son temas delicados y van expuestos a su situación laboral. Si quisieran participar, adelante, con gusto. Fíjate que inclusive ahorita de lo que estás mencionando, recuerdo que hace algunos meses en la televisión pasaron un caso de un policía, creo, de tránsito, muy peculiar, el cual sabía, creo, dos o tres idiomas. Inglés, francés y no sé qué otro idioma, pero eso es parte, ¿no?, de una capacitación, no de la institución que le da, sino es propia. Sí. Que deberían de haber más casos así, ¿no? Bueno, obviamente institucionalizarla. Así es, de esa forma, reitero, la profesionalización también, no sé si hace unos días también escucharon las noticias, no sé si en televisión pasó, pero sí en la radio, donde un chico en la parte deportiva sobresalió, creo que en los Juegos en Colombia, no sé. Sí. Y estaba vendiendo chocolates en la calle para sufragar su gasto. Cuando la administración pública, la Secretaría que encargada del deporte, le debería de sufragar eso. No es posible que el niño... Es una vergüenza. Totalmente para el país. Donde el niño tenga que vender chocolates para sufragar sus gastos. Y fue muy sonado. Yo lo escuché en la radio. Entonces, pues mira, como de esos casos seguramente pues hay muchos más, ¿no? Muchísimos. O sea, es triste la realidad cuando gente que está todos los días como tú haciendo su trabajo en los juzgados y todo eso, ver que las cosas no son como deberían de ser, porque finalmente está la infraestructura legal para que las cosas fueran en realidad como deben de ser, que se cumpla con la norma, que se cumplan con los procedimientos y que los oficiales no tengan que andar haciendo malabares para poder consignar a alguien que a ellos les consta, porque lo pescaron en flagrancia, de llevarlo a un juez y ya no. ¿Por qué? Porque se tardó mucho en llegar, porque desconocía los procedimientos, porque no lo capacitaron, ¿no? Hay otro punto también, en estos últimos minutos también, el asunto de los penales, que son auténticas universidades del crimen. Así es. ¿Qué podemos esperar para los próximos años, sobre todo pues, con una administración nueva? Pues reitero, hacer la profesionalización y estos candidatos, pues gestionar, porque está a su cargo, sobre todo
la administración del sistema penitenciario parte del Poder Ejecutivo, ¿no? En sus diferentes niveles. Entonces, tener a las personas adecuadas donde puedan hacer la finalidad de lo que es el sistema penitenciario, readaptar al individuo para ser reinsertado a la sociedad y no profesionalizarlo en el crimen. Sí. Donde que desgraciadamente se da, ¿no? Sí, porque bueno, la sobrepoblación es uno de los factores, es la sobrepoblación en las cárceles. El que tenga... Perdón, Tomás, con la experiencia que tú tienes, ¿tú qué propondrías en ese sentido por la sobrepoblación? De entrada, darle celeridad a los procesos, a los procedimientos, y entonces buscar penas alternativas, que ya las tenemos. Pero volvemos a lo mismo, no existe el personal capacitado para esto. Entonces, en el nuevo sistema ya vienen las penas alternativas, famoso brazalete para estar en casa, el arraigo. Pero ¿qué pasa? ¿Como la maestra? Como la maestra del máster. Okay. Esta es gargantilla, ¿no? Sí, pero bueno, que ese es otro tema muy interesante. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el individuo debe de ser puesto o sometido a los protocolos y subirlo a consejo técnico, donde ya pasó psicología, criminología, educación, trabajo, entonces ya está apto para ser reinsertado a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Si el señor no ha podido cubrir algunas cuotas adicionales, no pasa. Digo, Ciro nos hizo el favor de publicarnos lo que pasaba en el reclusorio norte, que las constancias de la escuela las vendían en 5,000 pesos, ¿no? Para cubrir ese requisito para hacer la preliberación. Sí. Fíjate, lo tenemos. Qué bueno que estás mencionando el caso de los videos que ha pasado Ciro Gómez Leiva en diferentes momentos de su carrera, me acuerdo desde Canal 40, que ahí no hay una violación a los derechos humanos de los internos, del cual estás exhibiendo su vida, pues, su vida íntima. Digo, recuerdo que pasaron de los primeros videos su vida sexual. Sí. Sí. Que es violatorio, ¿no? Totalmente, ¿no? Los derechos a la privacidad de datos. Hoy en día se firma y nos dan a firmar tanto en Procuraduría como en los juzgados, si estamos de acuerdo a que los datos personales o el asunto pueda ser puesto a disposición de la información pública en protección de los datos personales, ¿no? Y sí es violatorio de los derechos humanos. Antes no sé si ha tenido algunas quejas, no lo sé. Si ha tenido algunas quejas, Ciro, ¿no? Sí, sobre todo por parte de los familiares, ¿no? Sí, que se claro, quejen. Claro. Sí, porque lo que hemos visto en la televisión, llegan los familiares, les piden dinero para poder pasar. Si llevan comida les cuesta tanto más. Si les llevan una frazada también les cuesta. Todo, ¿no? Sí. Es un trato no digno y me atrevo a comentarlo ahorita que tocan. En una ocasión me tocó ver cómo el custodio, una mujer, mete una cuchara para revisar si no lleva algún objeto. Llevaba arroz con leche, agua de horchata y caldo de creo que era mole de olla, porque era rojo. Con la misma cuchara meneó los 3 recipientes para buscar. Digo, si bien es cierto, está privado de sus derechos civiles y políticos el individuo, pero hay que darle un trato digno. Sí, humano. Sí, no tenía por qué haber. Y eso que estaba contigo, ¿no? Pues con estaba el yo abogado. No, estaba en la fila para la visita con los alimentos y yo iba a entrar a locutorios, ¿no? Pero coincidimos en ese momento. Y sí le hice el comentario, señora custodio, por favor, no haga eso. No, pues es que no tenemos nada más. Bueno, ya, digo, no es asunto mío, pero la señora no dijo nada. ¿Por qué? Porque también si uno se opone, pues el tratamiento para ella no va a ser el adecuado, ¿no? No, imagínate. Sí. Pues Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. ¿Alguna conclusión que nos quieras compartir? Claro, si fuera servidor público, la propuesta sería la profesionalización de los procuradores sociales, elementos de seguridad pública y peritos, que son los encargados de incorporar los datos de prueba, elementos para que el procurador pueda llevar a cabo una puesta a disposición ante el juez en los términos que marca la ley y no violentar los derechos humanos del probable o el imputado, claro, y hacerle valer su presunción de inocencia hasta cuando no salga la sentencia. Y siendo servidor público, pues bueno, me atrevería a cerrar con una frase, ¿no? A ver. Hacer lo propio de sí para no mancillar la dignidad del individuo que ha creado o cultivado con amor y excelencia, y no la injusticia se pudiera volver irónica.
Muy bien. Muy bien, Tomás, pues muchísimas gracias. Muy bueno. Amigos, llegamos a la primera parte, al final de la primera parte, no se vayan. Tenemos la segunda parte de Si yo fuera servidor público. No se vayan, sintonícenos www.astl.tv. Regresamos.